Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero se encuentran bien esta mañana y ya tuvieron el tiempecito de ahí de pasar en la lectura de esta mañana, escuchando de nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Hoy nos toca el capítulo 12 del libro de Lucas, donde hemos estado. Así que vamos a continuar ahí el día de hoy por nuestro recorrido. Lucas capítulo 12. En este aspecto estamos comenzando ahí con la levadura de los fariseos. ¿Y qué significa esto? Bueno, aquí la palabra levadura es indicación de hipocresía. Y un poco de hipocresía pues realmente arruina ahí todo. Dice el verso 1, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces aquí no está muy difícil en este aspecto porque no lo explica diciendo qué es la levadura. Aquí equivale a la hipocresía de los fariseos, de los religiosos. En el capítulo anterior hablamos de esto, que también a veces se le nombra legalismo, de que ellos imponen ciertas cosas, pero ellos mismos no están dispuestos a hacerla. La carga que ponen sobre los demás, ellos ni con un solo dedo la levantan. Entonces es otra cosa si estamos dispuestos a llevar la misma carga, a hacer los mismos sacrificios, pero a veces, en este caso, cuando no, pues terminamos siendo hipócritas. Dice el verso 2, porque nada haya encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Y ya sea que a alta voz o por nuestras acciones nos darán a conocer. A veces podemos decir algo, pero hacemos todo lo contrario y nuestras acciones van a hablar más fuerte que lo que hemos dicho, o viceversa. A veces pretendemos ser ciertas clases de personas, pero en secreto quien realmente somos es todo lo contrario. Pero nuestro Padre Celestial conoce lo que está cubierto en nuestras mentes, en nuestros corazones, y pronto cada persona dará luz, dará fruto de realmente quién es. Solamente podemos pretender por cierto tiempo y no por mucho, porque nos vamos a descubrir realmente quiénes somos. Si somos lobos rapaces vestidos de ovejas, pronto se mostrará nuestra hambre, y no es de que una abeja no tenga hambre, sino en el aspecto que somos lobos rapaces vestidos de ovejas, disfrazados. O sea que el disfraz solamente lo podemos llevar por cierto tiempo. Y mi oración es de que no seamos hipócritas, sino que realmente seamos sinceros en todo lo que hagamos, y si hemos fallado en algo, arreglemos cuentas con el Señor. Y aquí en esta siguiente sección, a quién se debe temer o no tener temor en cierto aspecto. Lo vimos en Mateo 10. Dice así, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. O sea que lo peor que pueden hacer es quitarte la vida aquí, pero la verdadera vida comienza en el futuro si eres un hijo de Dios. La nueva vida, que aunque Él nos está transformando y preparando en este momento, cuando pasamos a la siguiente vida es lo que se espera de nuestro Salvador, estar con Él. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasarte? Si te matan, bueno, ya entraste a la presencia del Señor, que es lo mejor. Entonces no pueden hacerte nada más después de esto, no pueden ocasionarte ninguna clase de daño. Así que no le temas a las personas que intenten hacerte algún daño, aun quitándote la vida, porque después no tienen ningún otro poder. Y es más, lo que hicieron ahí de quitar la vida a alguien, no lo hicieron por sus propias fuerzas en ese sentido. Y aún así
Hay cosas que Dios permite, promueve y practica. Y sabemos que Satanás es el Dios de este siglo y se le ha permitido hacer ciertas cosas. Pero de ahí, después de esto, nada pueden hacer. ¿Se acuerdan de Job y Satanás? Satanás no tuvo permiso de ir más allá de lo que Dios permitió. Dice el siguiente verso aquí, el 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. O sea que no temas a quien te puede matar. Aquí un contraste. Así que no temas de ellos. Pero si quieres temer a alguien, realmente hay alguien a quien debes temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. O sea que, y no es de que Dios en este aspecto está listo allí para echar a todo el mundo al infierno, sino que las personas se autocondenan cuando no han recibido a Jesús, no lo han reconocido como el Salvador y lo rechazan. Entonces, no solamente Él tiene la autoridad y potestad sobre toda la vida, sino que también en cuanto al destino final, si no hay algún arrepentimiento. Entonces teman las consecuencias de esto que viene si no se han arrepentido. El siguiente verso 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea que se les da el precio. Ellos sabían el precio de los pajaritos, el valor de ellos, cuánto valía uno vivo para consumir o para, no sé si en estos tiempos también los tenían como de mascotas, pero dice, ustedes saben el precio, pero noten aquí, y bueno, algunos de nosotros le damos menos trabajo al Señor porque dice, en cuanto a esto, ¿verdad? Que ninguno de ellos se pierde o es olvidado, sin que Él lo permita o sin que Él sepa. Pero al 7 nos da a saber que aún los detalles de nuestra vida le interesan al Señor. Entonces, Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Entonces, para mí, pues no es tan difícil, ¿verdad? Pero para otros, el detalle aquí es de que le importamos al Señor y aún los detalles que consideraríamos más mínimos. Así que ánimo, le interesamos al Señor. Nuestra vida vale, no porque nosotros lo digamos, sino porque Él lo dice. Entonces, como sus hijos adoptivos nos ama, nos ha adoptado a su familia y le interesamos. La siguiente sección dice que el que le confiesa delante de los hombres, o sea que al reconozco yo a Jesucristo como mi Salvador ante los demás, dice de la siguiente manera ahí el verso 8 de esta sección. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Allá en Romanos 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y has creído en tu corazón? Entonces, confiésalo, compártelo, y en este aspecto, al no avergonzarte de Él, Él no se avergonzará de ti. Y esta palabra que hemos visto, la vimos hace 2 capítulos atrás, o 3, en el 9, si no nos avergonzamos de Él, Él no se avergonzará de nosotros. Si el avergonzarse de Él es rechazar su palabra, rechazar a Jesús, rechazar a Dios, rechazar todo, el Espíritu Santo, entonces, pero al aceptarle es no estar en esta condición, avergonzados de Él. Por lo consiguiente, Él no se avergonzará si nos hemos avergonzado de Él. Así que confiesa el nombre del Señor si nunca lo ha hecho, y si lo ha hecho, continúe compartiendo el nombre de Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y nuestro nombre será confesado en el cielo también. El siguiente verso ahí, el verso 9, dice, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y aquí no es meramente en el caso, por ejemplo, de Pedro, que le negó 3 veces. Y claro, se arrepintió, y eso es bueno, y debemos arrepentirnos cuando por algún motivo nos da pena o vergüenza compartir del Señor. No debería ser así. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos real sacerdocio, la iglesia, somos la esposa también, entonces no debería haber ninguna clase de vergüenza hablar de nuestro Salvador.
pero aquí nuevamente conectado, si lo vemos a la luz del pasaje anterior, ¿verdad? Si le negamos, Él nos negará otra vez. Negar su palabra, negar a Jesús, que Él vino, murió, resucitó y que Él es la vida, que Él es el pan, que Él es el camino. Negar esto, entonces es negar la salvación. Por lo consiguiente, en aquel día nos dirá: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, ¿verdad? Entonces, esta clase de negar aquí, en este sentido. El siguiente verso 10: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Entonces notemos aquí qué es lo que puede ser perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Entonces, en todo el mundo, en todo el planeta, solamente hay un pecado que no es perdonado. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Esto es otra vez rechazar cuál es el trabajo del Espíritu Santo. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. El Espíritu Santo a los creyentes nos guía a toda la verdad. Pero para el no creyente, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Es el que convence al mundo de pecado. Entonces, rechazar al Espíritu Santo, rechazar al Hijo de Dios, su palabra, la salvación que es ofrecida, alguien puede ser un ateo por un tiempo, supuestamente. Y en mi propia opinión, podemos debatir esto, no creo que existen los ateos. ¿A qué me refiero? Quizás una persona que nunca ha escuchado de Dios y no tenga conocimiento se le pueda considerar un ateo también. Entonces, en este caso, pues sí deberíamos nosotros hablarles de Jesucristo, pero aquellos que se han autodenominado ateos, aún en su propio nombre de ateo, theos, es la palabra griega para Dios, entonces si no creen en Dios, creo que mayormente los que se han autodenominado ateos es porque realmente no se quieren someter a ninguna autoridad, específicamente la de Dios. No quieren tener que rendirle cuenta a nadie. Entonces, ese es otro tema para otro tiempo, pero aquí la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazarle completamente, que eso es lo que ciertos ateos están haciendo, ¿verdad? Rechazando que Él existe, pero no es de que realmente no crean, sino que no quieren creer para no rendir cuentas. Y aquí el rechazar al Espíritu Santo o blasfemar, hablar contra Él, es decir, no existe, no hace nada, no puede convencerme de pecado, Jesucristo no vino, no murió. Entonces este es el pecado que no se perdona. De ahí todo pecado, el apóstol Pablo fue el jefe de los pecadores y el Señor lo perdonó. Ya mencionamos a Pedro, él habló, él maldijo cuando se le preguntó: ¿tú andabas con Jesús? Y dijo ahí unas malas palabras: ni los conozco, ni conozco. Pero realmente estaba negando a Jesucristo. Claro, ahí se arrepintió después, lloró amargamente y fue restituido. Entonces, fue perdonado. Pero aquí lo que se está refiriendo es aquella persona que no acepta lo que Dios ofrece a través de Jesucristo y el Espíritu Santo que convence de pecado. Y pudiéramos dialogar un poco más de esto, pero vamos a vuelo de pájaros simplemente. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por qué, cómo o qué habéis de responder, o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Este pasaje, este verso, pudiéramos hacer una serie completa de aquí, pero basta decir que lamentablemente hoy en día muchos han sacado este pasaje de contexto para no prepararse y compartir la palabra del Señor, no estudiarla, no escudriñarla, porque aquí para ellos es una promesa de que el Espíritu Santo les va a enseñar cuando se encuentren en estas situaciones y que Él les va a decir qué hacer. Y pudiéramos aplicarlo también simplemente a los discípulos aquí que se les está hablando, porque les estaba diciendo el Señor: cuídense de esto, de los fariseos, de la levadura. Y cuando estos fariseos o los religiosos o los líderes espirituales supuestamente que son,
los maltraten y los lleven vengan ante los magistrados, las autoridades, las sinagogas, etcétera, no se preparen con anticipación cómo van a responder a los maltratos y a las diferentes cosas. Entonces, si esto aplica a nosotros el día de hoy, bueno, cuando estemos ante las sinagogas y los magistrados y las autoridades que nos están maltratando por hablar la palabra del Señor, entonces quizás esto aplicaría aquí a nosotros de esta manera. No está diciendo que no estudiemos y no nos preparemos para predicar o enseñar en el templo o en las casas, porque entonces diría algo de ese índole. Pero aquí solamente aplica a ciertas situaciones específicas, potencialmente para los discípulos, y si es que es para nosotros, entonces aplicaría a estas situaciones también, que Él nos dé la sabiduría para defender y hablar en este aspecto. Aquí en la siguiente sección hablamos del rico insensato. Y algunos dirían, bueno, todos los ricos son insensatos. No, todos los pobres son sobrios en su pensar tampoco. Entonces, leamos esta siguiente sección. Dice el 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Así que en esta situación, dos hermanos ahí peleándose por la fortuna, la fama, las riquezas, lo que este mundo ofrece, y uno quería compartir, el otro no. Normalmente en esta cultura al hermano mayor le tocaba la herencia, y era el responsable. No sabemos si estos dos eran mellizos o si simplemente el menor quería lo que el otro le pertenecía. A veces se les dividía. También conocemos la historia de los dos hijos que le pidieron a su padre la parte que les correspondía, y uno la malgastó y el otro ahí quedó en casa, el hijo pródigo, ¿verdad? Pero también esta historia la hemos visto de diferentes ángulos anteriormente, y la realidad aquí, la moral de esta sección es de que no pongamos nuestra mirada y nuestra esperanza en las cosas pasajeras, en lo terrenal, en lo físico, en el dinero, en las riquezas mundanas. El dinero es necesario para las diferentes cosas, pero no es lo más importante o el centro de todo. Es más, en los capítulos anteriores, es en el capítulo 9 y en el capítulo 11, si no me equivoco, cuando Jesús envía a los primeros 12 discípulos, y luego en el capítulo 11 les dice que no lleven bordón, que no lleven bolsa, que no lleven ciertas utilidades que se necesitan, 2 túnicas. O sea, que aprendan a depender completamente del Señor. Usted y yo, ¿qué hemos hecho? Dependemos y ponemos nuestras confianzas en el dinero, en las pertenencias, en las cosas que tenemos, o dependemos completamente de Dios. Así que si nuestra confianza está en el tesoro, vamos a perderlo todo en el tesoro aquí humano. Y en otros pasajes, en los evangelios, se nos anima a hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Así que si el tesoro que haces es para esta vida, pues así de igual manera pasará con tu vida, ¿verdad? Seremos necios, y aún muchas veces ni vamos a disfrutar de lo que estábamos acaparando para nosotros mismos. Y claro, no estoy diciendo que el Señor no bendice y no da sabiduría para hacer ciertas cosas, pero que no sea lo que nos consuma y la prioridad para esta vida, sino que los tesoros en el cielo serán lo que más valdrá cuando partamos a la siguiente vida.
Aquí en la siguiente sección continúa el tema, el afán y la ansiedad de lo que estamos viendo, y lo vimos también allá en Mateo 6. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero. Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que las aves? Esta comparación ya lo ha dicho anteriormente, ¿verdad? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? O sea, que ¿de qué te sirve? No te ayuda para tu salud, para tu vida, preocuparte ahí de esto. Entonces, esos que no tienen granero, las aves, Dios las alimenta. Y tú preocupándote, pues esto no te ayuda a crecer en estatura, dice. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? O sea que, en otras palabras, está diciendo, si el problema tiene solución, no te preocupes. Y si el problema no tiene solución, ¿de qué te preocupas? Pero aquí lo que está diciendo más profundo es: confía en el Señor para todo y en todo, no te preocupes. Considera los pájaros, considera los lirios, aquí en el verso 27, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? O sea que si Dios se preocupa por los detalles de los pájaros y de los lirios, de estas plantas, de estas flores, que son más pasajeras que ustedes como humanos, entonces, ¿por qué Dios no se va a preocupar de ustedes como la corona de su creación? Entonces, si Dios hace esto por ellos, no tengan tan poca fe. Él se encargará. Así que entréguenle, pónganle todo en las manos de Dios. Y esto no quiere decir que entonces no hagas nada, que cruces las manos y te recuestes y que Dios va a traer la comida ahí a tu boca. Aún el pajarito va y vuela y busca. En inglés hay un dicho que el pajarito que se levanta temprano es el que se come el gusano. Entonces se requiere de esfuerzo y de planificación y todo este aspecto, pero dependencia completa del Señor al mismo tiempo. Dice el siguiente verso 29, Vosotros pues que no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra vez muy similar allá a lo que vimos en el libro de Mateo capítulo 6. Aquí la siguiente sección, y otra vez, haciendo un pequeño comentario aquí de lo anterior, el contraste a cómo hacen las cosas las personas del mundo debería ser diferente a cómo las hacen los hijos de Dios. Confianza y dependencia total nuevamente de nuestro Señor. Si ponemos primero las cosas de Dios, el reino de Él se encargará de lo demás. Y nuevamente aquí continúa este tema del tesoro, de las riquezas. Si notaron este aspecto, ¿verdad? Entonces, si regresamos aquí al verso 13, está el rico insensato, ¿verdad? Que ya vimos. Después está el afán y la ansiedad, pero el afán por las cosas, las riquezas, las cosas de este mundo, y después ahí el tesoro en el cielo, ¿verdad? Entonces también un tema de Mateo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. O sea que nuevamente aquí las bolsas que tienen se pudren, tienen huecos, tienen hoyos, se arruina. Así que mejor hagan tesoros en el cielo. Ayuden a los demás cuando puedan y en este aspecto, si no pueden, pues vendan de lo que tengan para poder ayudar a los demás. Entonces usen todos sus recursos para, no solamente estamos hablando aquí de dinero, sino ayudar a los demás, vender lo que poseéis y dar limosna, haceos bolsas que no os envejezcan.
tesoros en los cielos que no se agoten. Y ahí el ladrón no va a robar, la polilla no va a destruir, porque dice, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y realmente este es un verso clave aquí, el 34, de todos los versos anteriores que hemos visto. Ah, el, el dinero no es el problema, las riquezas no es el problema, la ansiedad no es el problema. ¿Cuál es el problema? De otra manera dicho, el corazón del problema es el corazón. O sea que el centro del problema es nuestro corazón. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Porque nuestro corazón es engañoso y nos puede guiar en diferentes direcciones. Nos puede guiar a las riquezas, a la ansiedad, a diferentes cosas, si no está centrado en el Señor, dependiendo de Él, confiando en Él. Así que realmente el tema no son las riquezas, aunque es el tema, pero el tema es el corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está afanado por las riquezas? ¿Quiere más y más? ¿O quién está al centro ahí? Analícelo. Aquí después, esta siguiente sección, el siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guarden a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando, de cierto os digo, que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Aquí hay varios temas en conjuntos de este paquete, pero otra vez la idea es de estar preparados, estar listos, velando, orando, esperando el regreso de nuestro Señor. Pero el ejemplo que da, si el padre de casa supiera que esta noche lo van a asaltar, entonces se armaría y se prepararía y levantaría defensas. También el siervo, si su amo ha estado lejos o ha estado en un evento, en una boda o va a venir, él va a estar listo o ella va a estar lista para servirle cuando él venga, sin importar a qué hora llegue, si es en la noche, en la madrugada, en la mañana, etcétera, va a estar listo. Entonces, feliz, gozoso, bienaventurado, bendecido, aquel o aquella quien esté listo y preparado. Así que nosotros, hermanos, estemos velando y orando, seamos hallados fieles. Y aquí en contraste está el siervo infiel, que también vimos en Mateo 24. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, hablando aquí de responsabilidad en el reino de Dios, seremos hallados fieles con lo poco que se nos ha dado, y al que poco tiene, más se le dará. También tenemos los ejemplos en otras secciones donde se le reparten dones o minas o ciertas porciones a diferentes siervos. A uno se le da más, a otro menos y a otro menos. El que más recibió, pues tenía más capacidad. El que menos recibió tenía menos capacidad. Pero aún para poder aumentar de capacidad hay que ser fieles a lo poco que se nos ha entregado en nuestras manos. Entonces algunos no hacemos mucho porque decimos, solamente me han dado esto de hacer, si a mí me dieran esto y aquello, yo lo haría.
pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que tienes? Alguien también diría en el ministerio, Señor, si me dieras una bicicleta, yo iría a mi vecindario y a otros vecindarios a testificar, pero si no usas tus pies, ¿esperas que el Señor te dé una bicicleta? Pero el que tiene la bicicleta dice, Señor, si me proveyeras un carrito, yo iría a otros vecindarios a invitar a la gente a venir a la iglesia o a venir a tus pies. Pero si no usas la bicicleta, entonces ¿para qué quieres un carrito? Pero el que tiene el carrito dice, Señor, si me dieras una ven o un busito, yo iría a invitar a otros. Pero si no usas tu carrito, ¿para qué quieres lo otro? Seamos fieles con lo que tengamos y el Señor se encargará de los demás. Que nos halle como siervos fieles y no como siervos inútiles, infieles. Y un siervo inútil es aquel también simplemente el que cumple con lo que se le pidió hacer. No va más allá de aquello. También tenemos ejemplos de esto en otros pasajes. Y aquí la siguiente sección, diríamos que bueno, Jesús vino a traer paz, pero Jesús también es causa de división, porque algunos creen y otros lo rechazarán, y esto causa ahí divisiones en familias. Dice, y también lo vimos allá en Mateo 10, verso 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Entonces aquí, en este aspecto, no es una contradicción a que Jesús es el príncipe de paz. Él trae paz a la vida de la persona que le recibe, que le acepta. Pero Jesús es motivo de división en el sentido que aquellos que lo rechazan están en el otro equipo y van a maltratar a los demás, no los van a querer. Entonces habrán casos donde la nuera estará contra la suegra. Y habrán casos cuando es viceversa, o la hija contra la madre, una cree y la otra no. Entonces va a haber maltratos ahí, pero no es una contradicción a que Él es el príncipe de paz y que Él ofrece esta paz y vida abundante, sino que sí, Él ofrece eso a todo aquel que cree y le recibe, pero al que le rechaza estará peleando contra esta paz prácticamente. Y esta otra sección, que solamente hay 2 más aquí, ¿cómo no reconocen el tiempo? Les va a hacer esta pregunta. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distingues este tiempo? Nuevamente, otra vez, estas personas y aún los líderes religiosos podían distinguir y leer el clima, el tiempo y las estaciones y lo que viene, pero son inteligentes para esto, pero para esto otro no, por favor. Y lo que otra vez sucede aquí, que no querían aceptar, no querían someterse a esto. Y aquí esta última sección la vimos también en Mateo, de ponerte a cuentas con tu enemigo, tu adversario. Y no es de que tú seas el enemigo para ellos, pero a veces nos echaremos a personas de enemigo, aún como dijo en la sección anterior, una antes de la otra. 57 dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entrega al alguacil, y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Así que si tenemos enemigos que no deberíamos tener nosotros los cristianos, nos dice la Biblia que procuremos estar en paz con todos, y aquí es parte de esto, que así que mientras tenemos oportunidad con el enemigo, la otra persona que tiene algo contra nosotros, hay que hacer las paces, porque si no vendrán otras consecuencias. Gracias, hermanos. Ahí está un vistazo a vuelo de pájaro, un poco largo este capítulo, 59 versos,
pero mi oración es que continuemos aprendiendo juntos. Compártame ahí lo que usted aprendió. Bendiciones.